Bienvenidos a Conectando, mi nombre es Melissa, el espacio donde exploramos trayectorias de vida, trabajo y experiencia que nos inspiran. Hoy tengo el gusto de conversar con una persona que lleva más de 20 años liderando equipos y proyectos en el mundo de la tecnología. Un profesional que estudió ingeniería informática, que viajó constantemente por su trabajo y que siempre está al día con las últimas tendencias del mundo digital. Prepárese porque esta será una charla llena de conocimiento, disciplina y una mirada profunda sobre cómo la tecnología transforma todo lo que tocamos. Bienvenido, Yomar, muchas gracias por estar aquí. Y un gusto estar acá también. Gracias por la invitación. Quería que nos cuentes cómo empezó tu camino en el mundo de la informática y qué te motivó a elegir esa carrera. Bueno, desde pequeño me gustaban bastante las computadoras. Bueno, en esa época eran una novedad, Uh-huh. sobre todo las computadoras personales. Eh, y no es como se ve ahora, ¿no? Que hay tanta tecnología o que está tan a la mano, ¿no? Era un poquito más de nicho, por decirlo de cierta forma. Uh-huh. Y como cualquier niño de mi edad, pues lo único que yo pensaba era en jugar. Y, y digamos que para que me dejaran jugar me dejaban ciertas tareas, ganarme mi derecho, ¿no? A usar la computadora, por decirlo de cierta forma. Uh-huh. Y eso me terminó gustando, ¿no? Aunque creo que más me usaban para avanzar el trabajo de esa persona, ¿no? Uh-huh. Porque entendía un poco más del tema de tecnología, ¿no? Ahora como los jóvenes también aprenden bastante rápido lo que es la tecnología. De esa forma me comenzó a gustar bastante, no solamente tener un equipo electrónico para jugar, sino lo que pasaba detrás, ¿no? Me llamaba mucho la atención. Entonces, desde muy temprana edad, ¿no? De inicio de la adolescencia, fue que me llamó mucho la atención. Este, contarnos cuáles son las principales funciones que realizas en tu centro de trabajo. Sí, bueno, actualmente lo que veo es, bueno, veo el tema de tecnología en una empresa que se dedica a temas de ciberseguridad. Y mi trabajo puntual se divide en diferentes áreas, ¿no? Una es el desarrollo de productos, es decir, eh, integrar soluciones nuevas a nuestro portafolio que vayan de acuerdo a las soluciones que comercializamos y que sean de interés en el mercado, ¿no? Lo segundo es organizar y dirigir un equipo técnico eh, que pueda dar soporte a esas soluciones, ¿no? Tanto soporte técnico como soporte preventas, como temas de capacitaciones, implementaciones y demás. Entonces, yo veo toda esa parte tecnológica desde que llega un producto a interesarnos hasta la postventa, donde ya está un cliente y pues hay que darles soporte, direcciones, capacitaciones, etc. Uh-huh. ¿Y cómo llegaste al puesto de gerente de TI? Bueno, fue todo un proceso escalonado, ¿no? Donde y yo inicié como practicante en Uh-huh. una empresa que necesitaba soporte técnico. Sobre todo en esta empresa, eh, donde ahora ya llevo más de 20 años trabajando, ¿no? Porque era mi primer trabajo, he pasado por otros trabajos también donde Uh-huh. solamente me llamaban cuando había un problema, ¿no? Eh, o también trabajos donde me llamaban para dar cursos de computación, entre, entre otras cosas ahí relacionadas. Pero directamente en este trabajo necesitaba una persona que les diera apoyo con el soporte técnico, porque eso lo veían a la interna pues los gerentes. Y una vez dentro vi que la empresa pues, uno, no tenía un área de TI, dos, no contaban con las últimas tecnologías, digamos, trabajaban con, digamos, lo más económico, lo que tenían a la mano, pero era una empresa que estaba creciendo bastante y de por sí ya tenía un tamaño medio eh, que no era adecuado para lo que estaban utilizando en ese momento, ¿no?
por ejemplo, un equipo de 20 personas no puede estar trabajando con Hotmail o Gmail, digamos, no es propio y no se ve profesional. Entonces, inicié proponiendo alternativas de mejora que sean costo eficientes, obviamente, porque al inicio no es la idea irse pues con otro tipo de soluciones un poco más robustas como ahora. Y así fuimos empezando a dibujar el área, ¿no? A dibujar el área que empezó con una persona y luego ya ha ido creciendo un equipo técnico robusto, ¿no? Y equipo preventas e incluso una empresa dedicada a tecnología, porque antes pues era una empresa que era un jack of all trades, como se le dice, ¿no? Que hacía de todo un poco, pero ya creció tanto el tema tecnológico que se decidió dedicarse a una empresa exclusiva para el tema de tecnología, y de ahí entré a formar parte como gerente de TI, ya dirigiendo todo el tema de operaciones. Y después de más de 20 años en el puesto, ¿qué ha cambiado más en el mundo de la tecnología? ¿Cómo lo ves? Bueno, en general, ¿no? Tanto desde que comenzaron a aparecer las computadoras hasta que pasaron 20 años y ahora 20 años trabajando también sobre eso, todo ha crecido de forma exponencial, ¿no? Bastante, desde equipos en blanco y negro o monócromos, incluso pantallas que eran solo verdes, ¿no? Pasando por tecnología celular, donde habían beepers, celulares enormes, baterías que no duraban nada, celulares que eran un lujo tener. Bueno, ahora hay celulares que son un lujo tener también, ¿no? Pero ahora por lo menos hay celulares, hay más opciones, creo, ¿no? Hay más versiones de celulares y casi todo el mundo tiene celulares de diferentes gamas, ¿no? Entonces, e incluso smartphones. Cuando explotó el tema de los smartphones con los iPhones y comenzaron a salir pues las opciones en Android, y ahora todo el mundo está comunicado. Y era interesante cuando uno vivía en la época en que todavía no existía, pero pues salían estas mentes, ¿no? Como Steve Jobs, como Bill Gates y otros autores tecnológicos también, como dando sus predicciones al futuro, y que se viera que muchas de ellas se han cumplido, que parecían sueños en esa época, ¿no? Uno veía los comerciales de los años 50, por ejemplo, y donde dibujaban el futuro con autos voladores que, bueno, no existen todavía, pero uno pensaba que el futuro sería así, pero ya lo veía, otras predicciones se veían con algunas dudas, y el ver que se hicieron realidad y en muy poco tiempo, porque pasaron de pasos agigantados a tremendamente agigantados, ya de guardar información en discos de 1 mega a pasar a discos portátiles de teras, en tan poco tiempo, ver la evolución, que evolución, ¿no? De televisores en blanco y negro que demoraban en prender 15 minutos, 20 minutos, a tener pantallas LCD, QLED, OLED, de más de 100 pulgadas, ¿no? Que incluso pueden llegar a estar dentro del presupuesto de una familia, ¿no? Y antes eso era impensable, ¿no? Entonces, autos eléctricos y todo interconectado gracias a esta tecnología que empezó como la internet y ahora pues es algo mucho más grande, ¿no? Entonces, ver desde que no había nada y se empezó con un intento o con un sueño, y luego que la humanidad en general, ¿no?, haya logrado ese crecimiento tecnológico, es algo que a mí sí siempre me ha inspirado, y ver que cada día avanza más y que cada día salen más cosas y salen mejores cosas. Sí. E incluso cosas que salen, que no salen al consumo, ¿no? Como los televisores plegables, ¿no? Transparentes, o todas esas ideas que se les ocurre a la gente que de repente en algún momento se volverán más comerciales, pero quiere decir que existen y que es posible, ¿no?, realizar un sueño. ¿Y cuál ha sido el proyecto más retador que has tenido que liderar? Yo diría que cuando me ha tocado muchos
no ha sido solo una vez, sino, digamos, cuando me ha tocado un proyecto donde he tenido que empezar a dirigirlo solo y luego incluir a más personas, ¿no? Porque usualmente es más fácil cuando tienes un equipo y todos entran de lleno con sus tareas designadas, ¿no es cierto? A realizar lo que les toca y hacen un plan de trabajo y todo eso está perfecto. Pero hay muchos proyectos donde me ha tocado a mí recibir toda la información, ¿no? Ya sea por temas de conocimiento, ya sea por temas de confianza, por N factores. Y de ahí recién viene, en esos proyectos específicos, viene la parte de seleccionar el equipo, es decir, a quién le va a tocar qué cosa, y ver que lo cumpla, y ver que devuelva resultados, y ser responsable de esos resultados, ¿no? Y si no lo cumple, ver quién más no lo va a cumplir, y ver que se mueva todo como una gran tuerca, para que el proyecto avance. Entonces, pero yo diría que lo más difícil de ese tipo de proyectos ha sido cuando no hemos tenido con quién derivar. Porque nos han tocado épocas en que en el equipo hemos quedado 2 personas, ¿no? El gerente general y yo. Y los 2 solos hemos tenido que mover la empresa, ¿no? Bregar para que la solución por la que apostamos funcione y no rendirnos y que la empresa se vuelva atractiva pues como un centro de trabajo, que se vuelva atractiva como las soluciones que probemos se vuelvan atractivas para clientes, para partners y demás, sin tener muchas manos que nos apoyen hasta que hemos logrado crecer, ¿no? Crecer en capital, crecer en fuerza humana, etc. Creo que eso ha sido lo más difícil, ¿no? Cuando nos ha tocado quedarnos solos y decir no vamos a tirar la toalla y vamos a avanzar y ver el resultado, creo que eso es una de las cosas también más satisfactorias. ¿Y qué habilidades consideras indispensables hoy para alguien que quiere trabajar en TI? Bueno, en TI sobre todo, suena raro porque es una carrera de ciencias, pero tienen que ser capaces de soñar. Yo creo que la tecnología en general es eso, es hacer los sueños realidad. Muy aparte de que, sí, pues, no, o sea, a veces lo relacionan con el tema de letras o artes. Lo que la humanidad ha logrado a nivel de ciencias tiene que ver con eso, ¿no? El llegar a la luna, el descubrir la electricidad e inventar formas de cómo utilizarlas de miles de formas, de miles de maneras, el inventar tecnología, el hacer mejores tecnologías en diferentes sectores, no sé, ya sea motriz, ya sea médica, ya sea biología, ya sea en computación, todas esas innovaciones son porque a alguien se le ocurrió soñar, ¿no? Y ahora lo vemos, ¿no? Vemos autos eléctricos que son muy eficientes, muy modernos, que dan, antes mucha gente pues decía, no, yo prefiero mi carro combustible por N motivos, y ahora un auto eléctrico es muy atractivo por el tema tecnológico que lleva dentro. Porque da gusto manejar uno se siente cómodo, se siente que tiene todos los servicios que necesita también disponibles, que todo está a la mano. Ahora, una tecnología que está a la mano de todos sin saber cómo funciona y que le facilita la vida a muchos es, por ejemplo, los monederos electrónicos, ¿no? Como el Yape, como el PRIN. Claro. Y esto está haciendo desaparecer el efectivo, pero en realidad es porque hace muy fácil y rápida la vida de la gente al mover dinero corto, ¿no? O incluso medio, ¿no? Mira, necesito 100 soles para pagar tal cosa. ¡Pap! En un segundo traspasado. Lo que antes entre bancos tenías que hacerlo pues con los C6 que se demoraban 1 o 2 días. Y si era fin de semana, olvídate en pasar cualquier tipo de dinero. Entonces, o tenías que buscar un cajero y no siempre habían en la esquina, y una solución temporal eran los agentes. Y ahora, gracias a los monederos electrónicos, con un simple mensaje estás pasando hasta centavos, ¿no? Entonces, eso ha facilitado mucho la vida de la gente, pero ahora pregúntale a alguien cómo funciona, ¿no?
Sí, ¿no? Toda esa gente que está detrás claro. de facilitar, de hacer que sea más fácil Ajá. hacer algo común del día a día para las personas, que ahora lo consideran como respirar, que es tan fácil de usar. Ujú. Este, pues atrás hubo gente que estuvo años pensando cómo hacer eso, que sea más fácil, ¿no? Hasta que lo lograron. Y así vamos a seguir creciendo y vamos a seguir mejorando en cosas que ya hacemos e inventando nuevas cosas que no hacíamos antes o mejorando cosas que hacíamos de cierta forma, pero ahora lo podemos hacer de forma más rápida y eficiente. Entonces eso es algo que a mí siempre me llama mucho la atención. Sí, es verdad, se va manejando cada vez, o sea, la evolución, ¿no? Cómo ha estado creciendo de manera rápida toda la tecnología, se ha estado viendo, ¿no? Y, por ejemplo, quería preguntarte ahí en el trabajo, ¿cómo manejas la presión, la innovación constante, ¿no? Porque te tienes que estar actualizando y la responsabilidad del rol que tienes. Es cierto, yo veo a las generaciones actuales, veo a los practicantes actuales, yo los entiendo, Ujú, porque si yo me pusiera a estudiar medicina, digamos, ujú, ahora, es como entrar a otro universo, ¿no? Es entrar a un universo donde yo tengo que empezar a aprender, o me gustaría que fuera así, porque no sé, nunca estudié medicina, pues no sé cómo la ujú, enseñan, pero ujú. tendría que comenzar a estudiar, uno, de dónde se originó, ¿no es cierto? ¿Cómo lo hacían antes y cómo se hace ahora? Eso es lo que usualmente en educación universitaria, ¿no? Pero en un instituto te enseñan cómo se hace ahora. Ujú. Más que nada, no van tanto a todo el alrededor que hay, ¿no? Pero a mí sí me gustaría aprender todo eso. Pero de nuevo, tienes que aprender todo lo que una persona mayor, por decirlo de cierta forma, que aprendió en otra época, ya aprendió. ¿Ya que voy con esto? A que el tema de tecnología yo lo vi nacer. Yo aparecí en una época, o mejor dicho, bueno, nací en una época en que recién estaban apareciendo las computadoras, entonces yo crecí con Claro. ellas. Y tuve la suerte de juntarme con gente tecnológica que iba a la par y que me enseñó mucho, ¿no? Y tuve toda esa intención de ser la esponja que aprendía. Obviamente llegas a un tope y luego salen nuevas cosas, pero como es algo que te gusta, pues empiezas a leer, empiezas a llevar otros cursos, ¿no? Muy por fuera de temas de maestrías y doctorados y demás, cursos independientes, actualización en tecnologías independientes, como los hay en cualquier carrera, ¿no? Son cosas que se pueden llevar para irse actualizando. Pero lo que te estaba diciendo es que yo veo muchas personas que recién entran a la tecnología que o se rinden o no entienden de dónde vienen, ¿no? Entonces Ujú. ellos ven ahora un smartphone y dicen que divertido, no quiero ver cómo se hace un smartphone. Ujú. Y cuando ven que tienen que aprender electrónica desde el inicio, pues se abruman, ¿no? Entonces, y yo también me abrumaría, como puse el ejemplo, ¿no? De la medicina. Ujú. Pero sí tuve la suerte de empezar cuando no era tanto, Ujú. ¿no? Y luego ir creciendo a la par e ir Claro. alimentándome de eso. Porque sí me costaría ahora, digamos, llevar otra cosa y tener que aprender todo un bloque de conocimiento, de información enorme, para sentir que voy a llegar a donde quiero o quería cuando Ujú. inicié, Ujú. ¿no? Y eso es lo que entiendo de muchas generaciones actuales que están estudiando, bueno, toda su carrera, ¿no? Pero Ujú. lo vivo con las carreras de tecnología actualmente. Claro. Entonces, digamos, para mí ha sido más fácil, para la gente de mi generación ha sido más fácil. Eh, para los jóvenes están viviendo un reto un poco más complicado. De nuevo, porque la tecnología ha crecido tanto que pues, tiene mucho que absorber en Ujú. poco tiempo, ¿no? Porque a diferencia de otras carreras que son más largas, una carrera tecnológica la cierran en 5 años y aunque puedas llevar cursos adicionales de especialización, pues todo lo que ha pasado en los últimos 40 años en tecnología te lo enseñan en 5 y no es lo mismo que ha pasado en los últimos 40 años por ejemplo, no sé, pues en antropología o en biología o en matemáticas incluso, ¿no? O en otros tipos de ciencias. Entonces,
sí, hay mucha información, hay mucho material, hay que hablar muy poco. Claro. Y en ocasiones, bueno, por tu trabajo te lleva a viajar fuera y dentro del país, ¿no? ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti? Cuando iniciamos con eso, siempre lo asumí como un reto porque ya de joven había tenido experiencia en viajar al interior, Uh-huh. eh, también por temas de mi carrera, ¿no? Por temas de tecnología, pero digamos un poquito extremas, ¿no? Porque pues yo empecé dando soporte técnico a máquinas como cualquier chico practicante, pero se me encomendaron misiones como aprender, por ejemplo, cómo configurar un sistema de plantas de concreto y ensamblarlas, y me mandaban pues a proyectos que estaban a horas de centros poblados. Entonces digamos que eso fue un reto, ¿no? Y uno que era joven y nunca había viajado y dejado su casa, este, y, siempre, nunca dije no, ¿no? Nunca dije no puedo, o tengo miedo, o de estar solo, o cómo voy a hacer, cómo voy a llegar, o voy a estar muy lejos de mi casa mucho tiempo, ¿no? Siempre tenía ese espíritu de aventurero, de querer vivir una experiencia nueva, siempre comendándome a Dios y siempre confiando en el resto del equipo, ¿no? Tanto de la organización por la que iba como la organización que me recibía, ¿no? Y gracias a eso tuve muy buenas experiencias, tuve un buen aprendizaje, eh, y ya actualmente pues con los viajes internacionales y demás, que eran cosas que también uno a veces nunca sueña, ¿no? Dice nunca voy a ir a tal sitio por mis propios medios, o veo muy difícil Que eso que suceda. eso suceda, ¿no? Porque mi trabajo se basa en esto, ¿no? En esta área, en este cubículo, en estas responsabilidades. Y sin embargo pasan, ¿no? Las oportunidades se presentan y uno no debe rechazarlas. Y gracias a eso, pues, he podido conocer otros países y aprender y capacitarme en nuevas tecnologías y poder devolver esa confianza con conocimiento en los equipos de trabajo también, ¿no? ¿Y qué aprendizajes te han dejado los viajes en términos de liderazgo y visión de negocio? Uy, mucho, porque el hecho de conocer otras culturas, otros países, otras personas, y aparte tener algo en común, ¿no? Porque de por sí conocer algo diferente siempre te va a enriquecer, siempre, 100% de los casos. Pero el hecho de tener algo en común es ver cómo alguien piensa diferente sobre un mismo tema. Entonces es otro tipo de crecimiento superior, porque te abre los ojos a alternativas de pensamiento que no tenías antes, o temas en los que a veces uno se sentía estancado y ve soluciones alternativas que uno no había pensado. Entonces, eso que dicen, ¿no? Dos mentes piensan mejor que una. En el momento en que entras a estos talleres, conoces a estas personas, llevas estos cursos, y cada persona viene de sitios diferentes, de países diferentes, y todos han tenido experiencias diferentes sobre un mismo problema, ¿no? Y han tenido que encontrar soluciones distintas. Eh, Toda esa experiencia definitivamente te hace crecer y te ayuda mucho a algo que se necesita en todo tipo de ambiente en esta vida, que es pensar fuera de la caja, ¿no? Como se le dice. Entonces uno siempre tiene que estar dispuesto a pensar fuera de la caja. También tendrán una perspectiva, bueno, han tenido una perspectiva diferente seguro a la tuya con Sí, sí, respecto al... sí, por supuesto. Y uno tiene que ser humilde y siempre entrar con mente abierta a Todo escuchar comentario. Ajá. y aprender, claro, todo comentario, y no pensar de que mi forma es la correcta y no hay otra forma, ¿no? Entonces, yo siempre he ido con esa disposición, ¿no? De aprender, de que siempre hay alguien que sabe más que yo. De todas maneras, que yo sea gerente de un equipo no quiere decir que yo sea el que más sabe necesariamente. Otra persona puede tener mayor experiencia y explicarme
sus procedimientos, motivos y demás, y yo tengo que tener la apertura de poder escucharlos y aceptar cuando esa propuesta es mejor o más eficiente, tanto dentro como fuera de mi equipo, ¿no? Y a absorberla para también yo mejorar, ¿no? Y cuéntanos, ¿alguna anécdota curiosa, inesperada que te haya pasado en esos viajes laborales? ¿Algunos que recuerdas? Hay muchas anécdotas que no puedo contar, más bien. Pero no, la mayoría son buenas vivencias, ¿no? Son, sobre todo el hecho de conocer sitios nuevos. He tenido la suerte de que cuando hemos viajado y el evento era en una ciudad, no necesariamente pues volábamos a esa ciudad, sino que volábamos, digamos, un par de estados más lejos, con más tiempo de anticipación, y hacíamos una especie de road trip, ¿no? De un viaje con paradas de ida y de vuelta por otra ruta para conocer sitios nuevos, locaciones importantes de esas zonas, ir conociendo pues ese país mejor, ¿no? Cuando teníamos un poquito más de tiempo y saber cómo es la gente allá, cómo es la comida allá, cómo es la cultura allá. Pero sí, no, definitivamente uno genera anécdotas, uno tiene que estar tranquilo y disfrutar el viaje, no, incluso cuando he tenido viajes directos, cuando he estado en el avión, también me han sucedido cosas, pero o nos han sucedido cosas, pero de nuevo ya eso son para los OnlyFans. Ahora, cuéntame, ¿qué tendencias tecnológicas te emocionan en este momento? Actualmente el tema de inteligencia artificial es algo que está creciendo bastante, ¿no? Y se está usando bastante. Y como toda tecnología, ¿no? Hay gente que sale pues preocupada, porque sí, todo se puede utilizar para el bien, se puede utilizar para el mal. Para eso hay personas como nosotros en nuestra organización que se dedican a proteger los beneficios, ¿no? De una tecnología, las cosas buenas que pueden traer. Yo creo que superan a las malas. Todo en general, no solo la tecnología, se debe manejar siempre con responsabilidad. Pero cuando eso se hace, se maneja con responsabilidad y se maneja con un objetivo de beneficio de la humanidad en común, yo creo que eso ayuda mucho al crecimiento y el desarrollo de toda la gente. Entonces, actualmente la inteligencia artificial va a ayudar, ya está ayudando mucho, ¿no? En temas de aprendizaje, en temas de desarrollo, en temas de movimiento de negocios, a personas que antes pues tenían demoras en obtener información, la pueden obtener muy rápido. Personas que quieren iniciar un negocio, pues tenían que complicarse mucho en temas, por ejemplo, web, y ahora es muy sencillo diseñar webs mediante inteligencia artificial, incluso hacer videos, incluso estos cortos que se hacen en las redes sociales también que hacen inteligencia artificial. Y como digo, también hay temas negativos, ¿no? Porque hay gente que inventa las fake news, ¿no? Historias falsas con inteligencia artificial, cae en las personas que sabemos, ¿no? De esto, el educar a la gente que sepa diferenciar qué es inteligencia artificial, qué ha sido creado con inteligencia artificial, qué cosa es real, ¿no? Para que no se dejen engañar tampoco. Pero eso es de toda la vida, no solamente con inteligencia artificial, sino siempre ha sucedido con N cosas. Entonces, lo importante es ayudar a los demás a tener esa concientización, como se le dice en esta rama, ¿no? ¿Y qué consejo le darías a alguien que quiere entrar a estudiar informática hoy en día? Tendrían que averiguar todo lo que hay detrás, ¿no? Estaba mencionando de que ya había, digamos, hecho cambiar de carrera a algunas personas que preguntaban sobre eso porque van con una idea de cómo son las cosas
pero no, pues no han investigado que detrás hay de repente algunos cursos o elementos que no son tanto de su atención, ¿no? Es importante tener en cuenta eso, pero a una persona que le gusta o le ha gustado desde ese tiempo y su carrera, sobre todo en TI, ya ha investigado de qué trata y qué lleva, y a veces ha aprendido alguna cosa ya con el tiempo, ¿no? Así que no es algo tan complicado de ver. Pero también he visto personas que recién se interesan o les llama la atención de manera superficial, entonces al momento que se enteran todo lo que involucra, pues ya se deciden por otra carrera. Lo importante es, yo creo, es de que estudien lo que les gusta, no lo que les llama la atención de momento. Siempre va a haber algo que toda la vida los persigue, si han tenido esa suerte, y que siempre pues esa persona se ha llenado de esa información, ¿no? de lo que siempre les ha tomado curiosidad, ya sea ciencias, ya sea música, ya sea letras, etcétera, y le llama la atención tener o seguir una vida profesional sobre esa pasión que tienen, pues síganla, porque definitivamente va a ser mucho más fácil uno aprenderla, la van a hacer con más gusto y mucho más al momento que trabajen y vivan de ello, ¿no? Porque es lo que lo va digamos, lo que lo va a hacer vivir, ¿no? Lo que lo va a hacer disfrutar lo que hace. Y ahora, ¿cómo encuentras el equilibrio entre el trabajo, los viajes y la vida personal? Eso es fácil, no lo encuentro. No, es difícil, pero uno siempre tiene que darse tiempo, ¿no? En lo profesional, en lo personal, siempre tener un tiempo para todo, ¿no? A mí me gustan los videojuegos, entonces siempre trato de no dejar que uno le gane al otro, ¿no? Trato de no dejar mis responsabilidades de lado en ninguno de los aspectos de mi vida, en mi casa, en mi trabajo y a nivel personal, ¿no? A nivel íntimo. Entonces, si de alguna forma saco tiempo para cumplir con mis responsabilidades de trabajo y también estar presente para mi familia y también estar presente para mí. Entonces, si yo me dedico o le dedico una hora al día a jugar, ese es mi espacio personal, ¿no es cierto? Es mi espacio privado. Claro, Mi familia lo entiende y así no lo comparta, lo respeta y sabe que ese es mi momento para mí, porque sabe que cuando les toca su tiempo a ellos o mi tiempo con ellos, pues yo también me doy al 100% de mi tiempo con ellos. Y así como me doy al 100% de mi tiempo de trabajo, ¿no? Entonces, nadie se pelea con nadie, ¿sí? Porque a todos les dedico tiempo. Y eso me trae paz a mí, porque yo sé que si en algún momento pues algo se excede, ¿por qué? Porque hay temas de responsabilidades laborales que pueden superar ciertos tiempos, que escapan al tema de la empresa, escapan porque hay urgencias, eso es lo normal. Igual que un doctor tiene sus guardias, pero a veces hay una urgencia y tiene que mover esa guardia, o tiene que trabajar algunos días 24 horas, ¿no? O doble turno, pero eso se le compensa ya con otras horas, con otros días. Y de la misma forma sucede en mi carrera, ¿no? Si es que he tenido que resolver alguna urgencia y he tenido que sacrificar algunos momentos, pues después no se puede recuperar, se me han podido compensar. Y uno siempre tiene que estar balanceando eso, ¿no? Y algo que he aprendido este año es que uno tiene que cuidarse mucho, ¿no? Tiene que cuidarse mucho y no tiene que dejar que se descompense ese balance porque por temas de salud, por temas de tranquilidad emocional y física, ¿no? ¿Y qué hábitos crees que han sido clave para tu éxito y tu disciplina? ¿Qué nos podrías comentar? Tus secretos. Uno de los secretos es el esfuerzo, ¿no? Hay cosas que escapan a uno, hay cosas que uno puede ignorar, puede no saber, puede ser más fuerte o más difícil o más grande que las habilidades y aptitudes que uno tenga en ese momento.
Pero ese no debe ser su techo, ¿no? Uno tiene que esforzarse por luchar, por romper ese techo, por lograr superar ese problema, ese incidente. Y eso te genera nuevas experiencias y nuevas habilidades. Y yo creo que el hecho de no rendirme, porque abrumarme sí, cualquiera se siente abrumado y a veces siente que a veces hay muchas cosas que son demasiado para poderse lograr en cierto momento, pero poder encontrar el camino, ¿no? Pensar con la cabeza fría, tomarse un momento para respirar y avanzar, y ver el éxito, ¿no? El ver que se logra luego de ese proceso, me ha hecho a mí tener mayor confianza en mis propias habilidades. Ahora, si pudieras retroceder 20 años atrás, ¿qué consejo te darías a ti mismo? Invierte en Apple. Definitivamente. Sí, no, muy aparte de eso. No, todo lo que he vivido en esos 20 años han sido experiencias buenas, malas, han sido experiencias enriquecedoras. Lo que podría decirme a mí mismo hace 20 años sería: ten fe, no, tranquilo, todo va a estar bien, todo al final va a resultar, todo va a salir bien. Genial, Yomar, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Hoy pudimos conocer de cerca la trayectoria, la disciplina y la visión de un profesional que ha dedicado más de 2 décadas a liderar un mundo de la tecnología. Agradezco profundamente tu tiempo y toda la experiencia que compartiste con nosotros. A ustedes que nos escuchan, gracias por estar aquí. Nos encontramos en el próximo episodio con mucho más historia que nos une y nos enseña.